Perdón, capítulo 2, capítulo 1 dije, capítulo 2, verso 10, que lo tenga, 10 y 11. Y al ver las estrellas se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y vino. Lucas capítulo 2, verso 25 al 35, al 38. Vamos a leer uno cada uno. Lucas 2, 25. Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, justo y piadoso, y que esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte sin antes que viese al ungido del Señor. 27. ¿Sí? Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. 28. Él tomó su brazo y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides tu siervo, despide tu siervo en paz, conforme a tu palabra. He visto tu salvación. Que has preparado en presencia de todos los pueblos, Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para traer y para derramamiento de muchos de Israel, y para señal que se da Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Bien, habíamos estado viendo cambios inesperados, ahora el tema es cambios esperados, ¿sí? Porque en los tres relatos hay una espera de los tres, en realidad más de tres protagonistas, algunos dicen 6, pueden ser muchos más, porque no nos dice la cantidad, en especial de los sabios de Oriente, que nosotros conocemos como Que son tres. como tres, ¿sí? Y como reyes magos, ¿sí? En realidad la palabra en el original es sabio, ¿sí? Aquí la Biblia de la Reina Valera dice magos de Oriente. Bueno, en el original es hombres sabios y hombres estudiosos de Oriente. No dicen que eran tres, muchos deducen que eran tres por la cantidad de obsequios que trajeron. Trajeron 3 obsequios. Dice que abrieron sus tesoros, está hablando más de más de uno. No sabemos si pueden ser 2 o pueden ser 3 o pueden ser 100. No lo sabemos, la Biblia no especifica eso. Sí dice que todos abrieron sus tesoros. Lo vamos a ir viendo en la explicación de estos cambios esperados precisamente por estos personajes, ¿no? Y también que deben ser cambios esperados por nosotros. Y lo interesante es que aun cuando no se repite el relato en Mateo y Lucas, y los dos hablan de 2 momentos distintos y especiales y específicos, sí encontramos que lo relevante es lo que dijera Zacarías en su profecía. Lucas
1:68. ¿Qué dice? Una hojita atrás. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Esa es la esencia. Bendito el Dios de Israel que ha visitado, dice, a su pueblo. Es decir, hubo un cambio que se esperaba, que Dios enviara a su Hijo a este mundo, y llegó el momento en que lo hizo. ¿Sí? Zacarías, cuando nace Juan el Bautista y puede hablar porque había quedado mudo, él comienza a profetizar. Dice, lo primero que dice es bendito sea Dios que nos ha visitado. Y la visita precisamente es el Señor Jesucristo, Dios hecho carne. Después aparece un hombre llamado Simeón, una mujer llamada Ana, que también hablan exactamente de lo mismo, pero los tres tienen algo particular. Los tres, cuando ven al Señor Jesucristo, tienen una misma reacción, y la reacción no es de hablar, sino es de adorar, ¿sí? No es de dar, sino es de adorar, ¿sí? No es de contar todo lo que sabían, como ha sucedido en cada uno de estos tres casos particulares, sino en primer lugar de adorar. El resto es una consecuencia natural de la adoración, ¿sí? Lo primero que hicieron los magos fue precisamente adorar. Decía Karl Barth que la revelación de Dios nunca deja al hombre igual, siempre lo pone en movimiento, ¿sí? Siempre nos mueve. ¿Hacia qué? En primer lugar, hacia la adoración. Y si no nos mueve para adorar, es para rechazar, ¿sí? Es decir, cuando yo no adoro a Dios, estoy rechazando a Dios. Cuando yo dejo a Dios de lado, estoy rechazándole. Puedo tener justificaciones o no, pero la reacción natural es esa, es aceptación o rechazo. Y lo interesante de la aceptación es que Dios se acercó primero a nosotros, ¿sí? Dios se hizo hombre. Pero en estos tres casos, ellos se acercaron a Dios. Habiendo escuchado del niño, habiendo estudiado las estrellas, los sabios, se acercaron siguiendo las estrellas. Y esto les llevó mucho tiempo, si lo vamos a ver. Simeón dice que fue cuando estaba Jesús. Ana también dice que Simeón no había terminado de hablar y ella ingresó precisamente en el templo. Es decir, Dios nos mueve, siempre nos mueve, pero nos mueve a la adoración o nos mueve al rechazo. No hay término medio. O estamos con Él o en contra de Él. Jesús mismo dijo, el que conmigo no siembra, desparrama. ¿Sí? Por lo tanto, Él nos mueve, siempre Dios nos mueve. La decisión o la determinación es nuestra. El acercarnos a Dios o el rechazar a Dios por otras cosas. Pero Dios dice, dándonos ejemplo, dice, conocéis la gracia de Dios, decía el apóstol, ¿no? Que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, siendo Dios, se hizo hombre, y todo ¿para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos a través de todo lo que Él dejó de lado para acercarse a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la enseñanza? Que cuando yo no dejo de lo mío para acercarme a Él, como lo hicieron los magos, como lo hizo Simeón, como lo hizo la misma Ana, el que pierde las bendiciones, ¿quién es? Yo. ¿Por qué? Porque en vez de acercarme, me alejé. En vez de adorar, me aparté. ¿Sí? En vez de estar en los negocios de Dios, como vamos a ver el domingo que viene, cuando Jesús le responde a los padres, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esto es lo principal, esto es lo esencial. Es decir, o hay aceptación o hay alejamiento. No hay término medio. Somos nosotros los que nos autojustificamos para sentirnos cómodos con esta acción de precisamente no estar en un todo conforme a lo que Dios ha hecho con nosotros. En primer lugar encontramos a los magos y Jesús, ¿sí? Y encontramos que dice el verso 10, al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Ahora es interesante, los magos dice venían, o los sabios venían de oriente, no venían de la vuelta de la esquina, ¿sí? ¿Algunos saben qué distancia recorrieron aproximadamente?
Se suponía que venían de Siria o de Babilonia, ¿sí? Y el límite, por ejemplo, nosotros decimos vamos a Chile. ¿Qué distancia hay de acá al límite? Cruzamos, pero estamos en Chile, sí, estamos en Chile, pero no al lugar de Chile que vamos, por ejemplo, o Uruguay, que está más cerca. Llegar al límite no implica estar en el lugar al que voy, ¿no? Bueno, por lo tanto el límite estaba en 800 kilómetros aproximadamente. Y algunos estipulan que la distancia transitada era cercana a los 2000 kilómetros. Pero no era ni en colectivo, ni en Uber, ni en Uber Moto, que no se sube más porque le tiene miedo Gabriela, anda fuerte, dice. No, era arriba de un camello, caminando. Es decir, no era una travesía de un momento, era travesía de meses, hasta quizás años. ¿Por qué? Porque ellos se guiaban a través de ¿qué? De la estrella. ¿Cuándo salen las estrellas? En la noche. Entonces, imaginémonos, ¿no? Que estamos con ellos. ¿Y si les tocó una semana nublado? Y bueno, tenían más o menos una idea de hacia dónde iban. Podían avanzar, pero lento, porque necesitaban la confirmación. Ellos seguían una estrella que dice que se paró, que se posó en un lugar. No lo hemos leído, pero lean la historia, aunque la sabemos, sería buenísimo que la lean. Dice, cuando él llegan ante Herodes, ellos le dicen, la estrella hemos visto. Otra versión dice, la estrella vimos y seguimos, y por eso llegamos hasta acá y se posó sobre Belén. Queremos saber dónde está. Y es interesante porque aparece algo que para el pueblo de Israel es bueno y no lo es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los judíos eran y son el pueblo escogido por Dios. Y ellos se sentían muy importantes por eso. Se sentían más que otros pueblos. Y al resto de los pueblos, cuando leemos la palabra gentil en la Biblia, es los otros. No importa, sos uruguayo, paraguayo, chileno, boliviano, norteamericano, vos sos de los otros. Sos de los otros, no sos de los nuestros. Sin embargo, los primeros que llegan a Jesús son gentiles. Y uno va a decir, bueno, pero Lucas dice que antes habló a los pastores. Sí, pero les tuvo que decir. Les tuvo que decir. Ellos tenían la posibilidad de ver las estrellas. Sí, bueno, está bien, estos eran astrónomos, eran sabios, eran estudiosos, pero había algo distinto en el cielo que marcaba y no les interesaba. Eran religiosos, pero no eran adoradores, no estaban esperando a Dios, no estaban esperando que Dios cumpliera su promesa. Sin embargo, desde muy lejos, viendo una estrella que era el interés de ellos, porque para ellos allí estaba el secreto del universo, descubrieron que había algo. No lo descubrieron a través de las Escrituras. Llegó el momento en que quizás, como dicen muchos comentaristas, se toparon con las Escrituras y fueron entendiendo que había una profecía. Por eso cuando llegan a Belén van y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque le hemos venido a adorar. Es decir, no fue el inicio de las Escrituras, fue algo que se encontraron en el camino, en medio de sus estudios. Y así llegaron precisamente a ese lugar. Y lo primero que hicieron, ¿sí? ¿Qué dice en Mateo? Verso 11. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre, se inclinaron y adoraron. Se inclinaron y adoraron. Es interesante la expresión porque dice se inclinaron y adoraron. Parece que son dos cosas distintas. Sin embargo, es la misma. ¿Por qué? Porque la idea habla de aquello que los movió el corazón. El inclinarse es poner el rostro en tierra. Es el reconocimiento de la insignificancia ante la presencia de quien ellos están. Imagínense que viene la próxima reunión y escondemos las sillas. Decimos, bueno, vamos a tener la actividad, nos tenemos que sentar en el piso.
No Bueno, con le mucho va a- agrado, ¿no? No con mucho agrado. ¿Por qué? Porque nosotros precisamente procuramos la comodidad, ¿no? Queremos, bueno, si hemos venido, tenemos que estar cómodos, tenemos, mirá, ahora que tenemos almohadones, ¿cómo nos vamos a sentar en el piso? En realidad nos está faltando un aire porque hay veces que pasamos calor, ¿o no? ¿Nos quejamos o no nos quejamos? Sí, nos quejamos de todo. Exactamente. Sin embargo, la adoración habla de incomodidad. Incomodidad. Dice, se postraron, ¿sí? Rodilla en tierra, rostro en tierra. Eso es adoración. Es rendición, es reconocimiento de la persona ante la cual nosotros nos encontramos. Y saben, esta es una expresión que en la Biblia se utiliza solo para Dios. Solo para Dios. En el capítulo 4 de Mateo, Mateo relata la tentación de Jesús. Y Satanás le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Si postrado, ¿sí? Con el rostro en tierra, me adorares. ¿Y qué le responde Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Es decir, solamente ante Dios, postrado ante Dios. Y a nosotros a veces hasta nos cuesta orar de rodillas, ¿o no? Y no, porque ya la artrosis, que los meniscos, que me duele pararme y todas las historias que nosotros ponemos. Sin embargo, hasta el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo y nos habla de que la adoración implica eso, estar rendido totalmente. Habla de incomodidad. Pero incomodidad, ¿por qué? Incomodidad física, no. Es incomodidad interna. Es conciencia de que estoy precisamente delante de Dios. Estoy delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la incomodidad de saber que estoy delante de alguien que me conoce mejor que yo. Como decía David en el Salmo 139, ¿no? Me conoce de tal forma que aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Conoce inclusive mis pensamientos, los deseos de mi corazón. Pero allí en esa adoración es interesante porque la adoración revela una actitud ante las circunstancias. Imagínense, vamos a poner 800 kilómetros o 1000, vamos a mediar entre los 800 y los 2000, ¿no? 1000 kilómetros. ¿Cómo habrán llegado estos muchachos? Como Gabriela cuando se tuvo que caminar, dice, tuve que caminar hasta las paredes, tomarme el uno hasta allá, morirse de calor, volver 2 horas de viaje para volver a mi casa con una sonrisa llegaste, ¿no? No. No, llegué cansada. Cansada, mirame, no me toques, no me hables, No, para que descanse. Tan malhumorada no soy. Gracias a Dios nunca me Pero levanto cuando malhumorada. estamos en un viaje extenso, Sí. no Me en enojo colectivo, mucho con los colectiveros. imagínate si tenés que irte caminando. No, ¿Ah? me No levanto llegamos una con el semana. mejor humor, ¿sí? Intentamos ponerle buena onda, pero por dentro estamos, ellos venían de caminar más de 1000 kilómetros. Venían de estar con un rey que en vez de darle una mano les dio una tarea. Dice, no tengo idea, cuando lo encuentren avísenme que yo también quiero adorarlo, aunque tenía otras intenciones. ¿Sí? Es decir, se fueron con una carga más. Es más, llegó Gabriel a la casa y le dijeron, no hay pan, anda a comprar. Ya voy a ir. Ahí saltó. Llegó con buena onda, pero no tanto. Bueno, es más o menos lo mismo, ¿viste? Dijeron, tenés que hacer otro. ¿Cómo? Pero si venimos, entendemos que si va a ser tu rey, tenés que estar esperándolo. Después, obviamente, Dios les dijo, no vayan a avisarle, se volvieron por otro camino. Pero ellos, a pesar de toda esa situación, dice, cuando entraron, dice, se regocijaron con muy grande gozo. A pesar de todo. A pesar de todo, a pesar de que eran más de 1000 kilómetros caminados, a pesar de que el rey lo había apretado para que dijeran cosas, le dieran información. De hecho, al no recibir la información, lo que él pide después es que todos los niños menores de 3 años
mueran. Pero ellos estaban gozosos, es decir, la adoración produce gozo, produce alegría, produce un reconfort interno, a pesar de la incomodidad. ¿Qué hicieron los sabios? Incómodos, en tierra, cansados como estaban, pero postrados, dice, le adoraron. Pero lo hicieron con profundo gozo, ¿sí? Y la adoración precede a cualquier acción. Fíjense, nosotros hablamos con los niños de los Reyes Magos. ¿Qué piensa un niño de cuando uno le dice un rey mago? Primero que no eran reyes, no importa, bueno, eso es otro tema aparte. ¿Qué le van a traer? Regalos. Regalos, ¿sí? Y de hecho hasta nosotros mismos pensamos en los sabios de Oriente o en los magos, regalos, ¿sí? Que le dieron oro, incienso y mirra, con un propósito muy particular de parte de ellos, ¿sí? El regalo. Sin embargo, lo esencial, lo que precede a todo lo demás, no es el regalo, sino es la adoración. Ellos no ofrecieron los presentes hasta que no terminaron de adorar. Ellos le vieron, se alegró su corazón, se postraron, adoraron a Dios, y después, ¿qué dice? ¿Le dieron los regalos? No. Es interesante cómo lo relata la Biblia, y que nosotros no le prestamos atención. Dice, abriendo sus tesoros. Abriendo sus tesoros. Eso es interesante cuando lo llevamos a la vida del Señor Jesús, ¿no? Cuando Él, enseñándole a los discípulos y a nosotros, nos dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Es decir, Dios no mira lo que traigo de manera física, sino de cómo vengo en mi corazón, qué traigo en mi corazón, qué cosas me mueven a estar cerca de Él. Los sabios de Oriente vieron una estrella, eran estudiosos de la astronomía, les llamó la atención, buscaron el porqué, se encontraron la razón, las profecías y demás, y dijeron, vamos. Caminaron, a pesar de la incomodidad, avanzaron, porque había alguien que venía, y ellos habían entendido a través del estudio que era necesario que ellos también fueran hacia Él. Y lo interesante es que la adoración no es algo que se manifieste o tenga necesidad de ser manifestado públicamente, porque aun cuando lo hacemos públicamente, es una manifestación, como decíamos recién, de lo que hay en el corazón. Cuando le adoraron, dice, cuando le vieron, cuando entendieron. Ahora podemos decir, bueno, ¿cómo vemos a Dios? ¿Hemos visto a Dios? Vamos al libro de Deuteronomio, nadie ha visto a Dios, nunca. Sin embargo, dice que Moisés le vio cara a cara. Bueno, es que la expresión no es que le vio con los ojos, la expresión es que habló con él como si estuviesen frente a frente. Esa es la idea en las Escrituras, ¿sí? Ahora, ¿qué es ver a Dios? Es ver como lo decía, como lo vio David, ¿no? Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, cuentan, hablan, se muestra, Dios se manifiesta. Decía Pablo, escribiendo en Romanos en el capítulo 1, dice, las cosas invisibles de Dios se hacen visibles por medio de las cosas creadas. Es decir, que puedo ver a Dios en la medida en que soy consciente de que yo soy creación de Dios. Pero no solamente una creación biológica, sino una creación espiritual. Dios me transformó, me hizo una nueva criatura. Y la adoración permitió que ellos cedieran de manera natural. ¿Y qué es ceder? Ceder es dar. Eso es ceder. Ceder es dar. Es dar sin importar no las consecuencias, ¿no? Sino sin importar lo que los demás piensen o lo que los demás crean. Y ahí sí vienen el oro, el incienso y la mirra. El ceder a Dios. ¿De dónde? Del tesoro. Del tesoro. Es entregarle a Él. Y también nosotros cuando vemos el primer obsequio que se menciona, que es el oro, que el oro es el reconocimiento
de la realeza, de que el que estaba ahí era rey. Zacarías capítulo 9 dice, he aquí que tu rey viene a ti. Si bien es una profecía referida a la entrada de Jesús a Jerusalén, pero sí tu rey viene a ti, y el rey había nacido. ¿Qué le había dicho a Herodes los sabios? Venimos, en su estrella hemos visto y venimos a adorar al rey que ha nacido. ¿Dónde está? Decinos dónde está. Es decir, es un reconocimiento de la realeza de él, que él es digno de honor, de un honor reservado solamente a Dios. Y eso nos hace ir automáticamente a muchos puntos, al menos dos, en el Antiguo Testamento. El primero, cuando Dios establece que se debía de construir un tabernáculo. ¿Qué sucedió? Dios lo diseña y le dice lo que necesita. Pero ¿qué sucedió en el pueblo que estaba con gozo adorando a Dios? Trajeron oro, plata, ¿y qué sucedió? ¿Recuerda alguna? Sobró. David hace todos los preparativos para la construcción del templo, que lo termina construyendo Salomón. Y había de sobra. Es decir, el tesoro se abre, inclusive el tesoro, y es interesante porque me pregunto, ¿por qué primero el oro? ¿Por qué no arrancamos por el final, que es precisamente habla del sacrificio, habla de la salvación? Y porque precisamente lo que más nos domina a nosotros son los bienes, es el dinero. Pero la adoración genuina es lo primero que sueltan, abren su tesoro, sueltan los bienes. Y el Señor Jesucristo, estando en el templo con los discípulos, vio cómo supuestamente cedían de sus bienes todos. Y dice que entraron fariseos, escribas, y tiraban monedas de oro que al caer tintinean y al chocar entre sí mucho más. Todos oyen. La plata no tintinea, pero hace un ruido particular. Sin embargo, entra, dice, una viuda que echa 2 blancas, la menor de las monedas, con poco valor. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, todos echaron de lo que les sobra y lo mostraron públicamente, pero esta echó todo lo que tenía. Fue la única que cedió. El resto no cedió nada. Fue a adorar en apariencia, pero no estaban rendidos ante Dios. Por eso les costaba ceder. Y al costarle ceder, obviamente se revela qué cosas gobiernan el corazón. Y muchas veces para nosotros lo económico está antes inclusive que Dios. Lo primero es el reconocimiento de que Él es Rey. Cuando se inaugura el templo, es tremendo lo que dice Salomón en su discurso, ¿no? Porque cuando ven el templo no había obra más majestuosa que el templo de Salomón. Sin embargo, ¿qué dice Salomón? Dice, de lo recibido de tu mano, te damos. Nada es nuestro, todo es tuyo. Lo que está intentando decirnos Salomón es que haber cedido tanto oro, tanta plata, tantos bienes, es nada, porque no hemos sido nosotros, ha sido tú dándonos a nosotros para que podamos darte a ti. Eso es adoración, es rendirse, es incomodidad, pero es ceder, y ese ceder no habilita a nadie que pida dinero, ojo, no habilita a nadie que pida dinero, sino entender que debemos darle a Dios lo que es de Dios. ¿Recuerdan cuando se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César? Jesús es muy simple, dice, denle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Paguen los impuestos, no roben el cable, a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Y en la ley de Dios le había establecido al pueblo de Israel cómo darle a Dios, en qué tiempo, de qué manera y de qué forma. ¿Sí? Dios no espera que nosotros tengamos a Dios simplemente como una referencia de palabra,
sino que lo tengamos como rey. De hecho, se habla del Evangelio del Reino. Y eso hace referencia a que a rendirnos, estar constantemente rendidos a Él en adoración, sabiendo que Él no nos desampara y siempre provee abiertamente y con toda disposición para con nosotros. Lo segundo es incienso, y el incienso es la afirmación o el reconocimiento de que Jesús es Dios. No solamente es Rey, sino que es Dios hecho hombre. Si vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 30, habla precisamente de la preparación del incienso. Y habla de elementos que no pueden faltar en el incienso. Y dice que con ese incienso debían de entrar al tabernáculo, a la presencia de Dios, sí o sí. Es decir, es el reflejo de la divinidad de Dios, ¿sí? De que solamente Dios es digno de honor y adoración, pero no solamente es digno de honor y adoración, sino que tiene pautas, tiene preceptos que nosotros debemos de cumplir. No podemos adorar a Dios con bienes solamente. Hay que adorarlo por lo que Él es. Él es Dios. Él es santo. Él es digno de honor. Y dice, no se puede como quieras. De hecho, allí en Éxodo 30, lo vuelve a aclarar en el libro de Levítico, dice, cuidado con preparar incienso de otra manera. No se adora a Dios de manera personal. Dios tiene pautas específicas. Bueno, pero nosotros no tenemos incensario acá. No lo tenemos. Ahora, ¿a qué hace referencia? Sigue haciendo referencia al reconocimiento de la divinidad, de la santidad de aquel ante el cual estamos. Pablo le escribe a los hermanos en Corinto, capítulo 11 de la primera carta, diciendo, queridos, cuando coman y beban el pan y el vino, ¿sí?, los símbolos del recuerdo de la obra de Cristo, dice, cada uno examínese a sí mismo, no sea que coma y beba juicio. Es decir, el incienso, a Dios le adoramos con pleno reconocimiento de lo que, no de lo que yo soy o creo ser, sino de lo que soy delante de Él. Delante de Él. Nos invita a ponernos a cuentas con Dios para que de esa manera nuestra adoración sea genuina y nosotros recibamos también la bendición natural de aquellos que adoran. Y el tercer tesoro fue la mirra. Y la mirra habla precisamente del sufrimiento, del padecimiento. De hecho, la mención de mirra lo tenemos también en los evangelios fuera del nacimiento del Señor Jesucristo en Juan capítulo 19. Dice un hombre llamado Nicodemo que seguía a Jesús. En el capítulo 3 tenemos la historia de Jesús y Nicodemo, del evangelio de Juan. Dice, tomó una gran cantidad de mirra y aceite, porque la mirra y el aceite eran elementos que se utilizaban para la preservación y el embalsamamiento de las personas, para que durara el cuerpo un poco de tiempo más sin desintegrarse, ¿sí? Y eso nos habla del reconocimiento precisamente de lo que Él hizo. Y nosotros no traemos mirra, pero Él nos dejó la mirra. ¿Y cuál sería la mirra simbólica? El pan y el vino. Para que hagamos memoria de qué? De su sufrimiento, de su muerte. Pero también con la esperanza de saber que lo hacemos solo hasta que Él venga. Ahora bien, en los magos nosotros aprendemos los secretos de una fe madura. Una fe madura es una fe que se acerca a Dios más allá de la conveniencia. Se acerca a Dios más allá de la conveniencia. Los magos, entre 800 y 2000 kilómetros, no era muy conveniente hacer simplemente un viaje que solamente podía ser una historia para contar, donde tenían una esperanza de encontrar algo que a lo mejor llegado allá la historia iba a ser no encontramos nada.
la fe madura se acerca a Dios sabiendo qué va a encontrar. Sabiendo qué va a encontrar. Si en Él encontramos la salvación. Dice, si nuestro Padre Celestial nos ha dado a su Hijo, ¿cómo sigue la porción? ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Es el acercamiento pleno, en absoluta confianza hacia Él. Más allá de las condiciones. Más allá del no puedo, no me gusta, tengo mis planes, tengo esto. Su plan fue salvar. Su plan fue salvar. Pero no solamente la fe madura habla del acercamiento genuino a Dios, con la esperanza de saber que aquel que promete, cumple. A tal punto, como lo dice en Gálatas capítulo 4, Pablo dice, llegado el día del cumplimiento del tiempo, nació Jesús. Profecía que venía desde las puertas del Edén. Recordada con el padre Abraham, después a través de los profetas, y llegó el tiempo y Dios cumplió. Y a través de los profetas nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pablo nos recuerda escribiendo a los Corintios que las promesas de Dios se cumplen, son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, que el que la disfruta soy yo, pero la gloria no es para mí, la gloria es para Él. Acercamiento más allá de las circunstancias. Adoración completa. Adoración completa. No solamente con lo que soy, sino con lo que tengo, porque lo que tengo no es mío, sino que es de Él. De lo recibido de tu mano te da. Y va a haber solamente de esa manera un avance en nuestro caminar. Ellos decimos, ¿cuál fue el avance? Si en realidad ellos volvieron, dice que después volvieron, pero fue un avance en su caminar, no volvieron igual. No volvieron igual. Encontraron más de lo que ellos esperaban. Porque no solamente encontraron lo que las estrellas y los escritos les habían dicho que iban a encontrar, sino que oyeron una voz que les dijo, no vuelvan por ese camino. No vuelvan por el mismo camino. Cuando Dios nos salva, comienza un proceso donde Dios siempre nos recuerda lo mismo. ¿Qué es lo que nos recuerda Dios? No vuelvan por ese camino. Y ese camino no es el camino que nos acercaba a Dios. Todo lo contrario. No vuelvas por ese camino. Cosas simples que nos enseñan los sabios, llamados magos en aquel entonces. No eran reyes, sí estaban y convivían con los reyes. De hecho vemos en el libro de Génesis, en reiteradas ocasiones, también más adelante en los libros históricos, que en medio de las crisis, ¿a quiénes llamaban? A los magos. En otro momento dice a los sabios y a los magos y astrólogos. Estaban cercanos a los reyes. No eran reyes, eran estudiosos, que se aventuraron a acercarse confiadamente. Cuando encontraron, ellos adoraron de corazón. Adoraron más allá de la comodidad. Y pudieron retomar un camino absolutamente distinto. De otra manera, de la misma manera debemos hacerlo nosotros. Y por eso Él nos dejó el pan y el vino. ¿Sí? Dice, para que anunciemos la muerte del Señor. Para que no nos olvidemos de abrir los tesoros de nuestros corazones. Darnos cuenta delante de quién estamos. Analizar con sinceridad nuestro corazón. Porque esto no se trata de religiosidad, no se trata de religiones, esto se trata de Dios. No se trata de los demás y Dios, no, se trata de cada uno de nosotros y Dios. Por eso al compartir ahora
el pan y el vino, como decía el apóstol Pablo, cada uno dice, examínese a sí mismo. Examínese a sí mismo. Y si tenemos cosas que arreglar con el Señor, es tiempo de hacerlo antes de compartir. Muchos toman y dicen, bueno, nadie está bien, entonces nadie debiera de compartir. No es que la reflexión nos ayuda a estar a cuentas, a arreglar nuestra situación interna con Dios antes. El mirarnos como Él nos ve, no solamente en ese pecado que nos ha sido quitado, sino en cuántas veces preferí mi comodidad antes de acercarme confiadamente al Señor. Preferí atenderme a mí mismo antes de adorar continuamente a Dios, que es el propósito para el cual fuimos alcanzados. Y seguimos nuestros caminos, olvidándonos de andar por los caminos que Él trazó